Damos la bienvenida a Emanuel Ortiz. Hola, Emanuel. Hola Pablo, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Me Muy escuchas bien? bien. Sí, salvo este último inconveniente en el cual los expositores no se pudieron conectar, pero bueno, ha sido una jornada que la vas a cerrar vos, que sos de la CIF de Colombia. Voy a pasar a leer un poco tu currículum reducido. Vas a hablar del baseline metodológico para la difícil recolección de datos en dispositivos móviles y visión desde la comunidad de expertos de la asociación a la cual perteneces. ¿Sí? Voy a leer un poquito de tu currículum vitae. Sos el CEO de la Red de Investigación Académica de Ciberseguridad y Criminología y fundador de la Asociación Internacional de Informática Forense de Colombia. Tenés un doctorando en Computer Science, magíster en Derecho Informático y Nuevas Tecnologías de la Universidad Externando de Colombia. Sos especialista en informática forense con más de 16 años de experiencia en ciberseguridad y recientemente fuiste coordinador del Laboratorio de Informática Forense de la Procuraduría General de la Nación de Colombia, y perteneciste 13 años al Centro Cibernético Policial, y bueno, y otras cosas más que están en tu currículum, pero ya quisiera darte espacio para que tengas tu disertación, que tan amablemente también nos diste la oportunidad de adelantarla ante el inconveniente que tuvimos. Así que bueno, la pantalla de la FIE es toda tuya, la pantalla del Infoconf 2021 es tuya. Adelante, Manuel, y muchas gracias de vuelta. Vale, Pablo, muchísimas gracias. Un saludo muy cordial, fraterno, caluroso desde Colombia. Saludándote mucho y también saludando a todos los que nos escuchan, nos ven y lógicamente muy contento de recibir esta gran invitación, de abrirme la puerta de su casa para poder disertar un poco, como tú dices, de muchas cosas que se vienen adelantando en el mundo de la informática forense y por qué no hablar un poco más del tema de ASIF. Voy a proyectar acá pantalla. Ya voy para acá. Listo, yo creo que ya me ven. Ahí está entrando. Ahí ya está, Emanuel. Perfecto, ok. Bueno, primero que nada, Pablo, pues, como te decía anteriormente, ASIF, a la asociación que yo represento, o más bien de la Asociación Internacional de Informática Forense, tiene como objetivo y como pilar, de alguna manera, poder dar a conocer o poder dar a entender, digamos, algunos de los elementos que hemos venido trabajando durante todo este tiempo, que si bien es cierto puede ser para muchos corto, para otros un tanto, digamos, extenso, pues ha sido digamos, una oportunidad más para todos los expertos y la comunidad de expertos que nos ven y para todos los que actualmente confían y creen en ASIF, confían y creen en las buenas prácticas y creen que todo esto se puede mejorar la disciplina en informática forense cada vez más con muy buenas prácticas y muchos elementos en los cuales podamos fortalecer y podamos llevar a buen recaudo, digamos, nuestras pericias informáticas y forenses. El componente que voy a presentar el día de hoy, el baseline metodológico para la difícil recolección de datos en dispositivos móviles, ha sido un componente que adelantamos los compañeros, la comunidad de expertos y a través de un survey o más bien una encuesta dirigida a todos los expertos, a la comunidad de expertos, nos manifestaban las preocupaciones que tenían acerca de cómo llevar a buen recaudo, sobre todo los componentes de análisis e informática forense a distintos escenarios en los cuales es representativo el tema judicial acá en Colombia, representativo también legal a nivel internacional y que por ende nos pueden facilitar o nos pueden orientar en ese baseline o en esa línea base fundamental o metodológica para poder crear o poder facilitar, digamos, escenarios que disminuyan el riesgo
de que estas pruebas sean ilegitimadas o sean, digamos, desvirtuadas por la defensa, en este caso por las personas que realizan los contraperitajes forenses en dispositivos móviles. Contarte un poco, Pablo, y audiencia y los que nos ven, que ASIF nace con el interés y digamos, con el interés propio, con esas ganas de poder integrar a todos la comunidad de expertos en informática forense, no solamente de Colombia, sino digamos que muchos de los escenarios que hemos nosotros analizado y sobre todo reconocido en la fortaleza que tiene la Argentina en este aspecto, en la informática forense, nacida desde la Facultad de Ingeniería que tú lideras, de la universidad, la UFASTA, y otros organismos que también tienen una gran capacidad, un gran músculo de conocimiento en materia de informática forense en la Argentina, y reconocemos que, digamos, que debemos unir fuerzas o también que podemos aportar a esa gran disciplina que hoy todo el mundo, nosotros en este evento, en este Infoconf, estamos hablando y estamos dialogando. Entonces, la Asociación Internacional de Informática Forense nace con ese interés, con esa pauta publicitaria que estoy indicando hace un momento, poder integrar y reunir a la comunidad de expertos, sin decir que no muchos o no todos comparten, digamos, esa idea de pronto compartir conocimiento. La Asociación Internacional tiene esa misión, compartir conocimiento, compartir, digamos, elementos que nos permitan fortalecernos cada vez más, inclusive desplazar el conocimiento a lugares y a personas y expertos que cada vez más se integran a esta comunidad. Hacemos parte también digamos, somos aliados de la Policía Nacional de Colombia. Contarte que somos aliados estratégicos y además de ello dictamos cátedra en varias asignaturas de la especialización en informática forense de la Policía Nacional y también en la maestría de informática forense y ciberseguridad acá en Colombia. Entonces, eso es más o menos, digamos, a corto plazo o a grosso modo lo que hace la asociación. Nos encargamos de evaluar o de testear, tanto así como lo hace un NIS muy similar, digamos, con algunos elementos muy críticos, muy técnicos y, por decir así, muy a la vanguardia de lo que la informática forense ha evolucionado durante estos años. Indicarte que hemos tenido la oportunidad, Pablo, de poder también unir lazos con todos, digamos, los expertos a nivel acá en Colombia y poder disertar y difuminar, digamos, de alguna manera los escenarios o las líneas de trabajo de investigación. La informática forense clásica y la informática forense no convencional o moderna, como lo queramos llamar, está, digamos, idealizada de esa manera. Si no se comparte información, si no hay una comunidad de expertos en donde podamos unirnos como lo has hecho tú a través de esta gran conferencia, pues lógicamente se pierde en escenarios de visibilidad y sobre todo de retroalimentación para nuestros expertos y analistas en la práctica forense. Entonces, la informática forense para nosotros, como lo vemos desde dos mundos muy paralelos, también desde las disciplinas o las líneas que apoyan la sinergia de la ciberseguridad actualmente. Quiero hacer énfasis y marcando, digamos, entre comillas, que la ciberseguridad hoy por hoy es uno de los ejes, digamos, transversales a lo que es la informática forense, tanto en materia judicial, pero también en materia de incident response, como lo hemos visto a través de todas estas charlas. El día de hoy lo vamos a ver mañana en Infocom. Digamos que la convencionalidad hace parte, digamos, de ese diario vivir. Sí, por traerlo así un escenario de ejemplo, es que hoy los discos de platos o los discos rígidos están, digamos, mandados a recoger, pero esto no significa que nosotros hemos perdido la orientación de cómo recuperar información sobre discos de estado sólido o discos de estado rígido, como son los discos que conocemos actualmente. Es una comparativa simple de cómo nosotros mostramos o rompemos ese paradigma de que la informática forense convencional sigue permaneciendo, pero debemos dar el paso avanzado a la informática forense en donde debemos demostrar un poco más sobre la integridad de la información que estamos recopilando a través de distintos medios, herramientas, métodos, procedimientos, líneas guía o líneas base, como hoy lo vamos a explicar en este corto SFP, en este Conference for Paper,
que hemos creado desde el seno de la informática forense, desde el seno de la asociación, para poderles brindar a ustedes un escenario de implementación de buena práctica. Como ustedes ya saben, la buena práctica, si tú quieres aceptarla o no, pues no es obligatoria, no es mandatoria, y por ende solamente te vincula, digamos, un camino de poder tener, digamos, una visión de cómo es una buena práctica, ¿cierto? Entonces, particularmente, lo que hemos denotado es que la evidencia digital tiende a ser muy volátil, ¿sí? Es decir, digamos, en escenarios como lo es la informática forense o los riesgos en la nube o el análisis del computing forensic, y entiendo yo que también se ha escrito bastante en todo este tema y se han analizado bastantes escenarios y se han avanzado en bastantes líneas de investigación académica en cómo nosotros protegemos, recaudamos, recolectamos, aseguramos la información en la nube. La ASIF, como digamos su nombre lo indica, ha escrito algunas palabras, ha escrito algunos documentos, artículos en los cuales trata de llegar o de alinear, digamos, esas buenas prácticas y tratar de pronto ajustar un poquito más esas buenas prácticas. Por ende, tenemos una visión que pues la compartimos también sujeta a modificaciones, sujetas a críticas en el ámbito técnico, en el ámbito jurídico, en el ámbito legal, y que de alguna manera lo que queremos es ese feedback constructivista, académico que buscan estos escenarios como Infoconf para poder nosotros disertar y sobre todo complementar lo que estamos haciendo desde la CIF. Concebimos que la informática forense en la nube, o más bien los procedimientos que recaudan información en la nube, tiende a cumplir, digamos, ciertas capas en materia de protección de la información. Uno de estos elementos es que es muy volátil, ¿sí? Tenemos unos grados de volatilidad alta, media y baja en lo que tiene que ver con la recuperación de información en la nube. Concebimos que los diferentes repositorios están ubicados, como ya saben ustedes, en diferentes escenarios o localizaciones o, digamos, ubicaciones locales, nacionales o extranjeras, que pueden, digamos, limitar un poco la integridad y la completitud y la suficiencia de la información que se recolecte a nivel de los distintos métodos y procedimientos de informática forense. Por ende, sabemos que la documentación, entre menos se documente, o más bien la recolección y aseguramiento, entre menos se documente, más lejos vamos a llegar de esa capacidad de integridad que queremos llegar como peritos o como especialistas en informática forense. Y por ende, la importancia de poder reconocer algunos marcos de trabajo, de alguna manera que ustedes yo creo que lo conocen, grupos científicos como el SWG, el Forensic Science Group, que digamos tiene digamos unas líneas de trabajo bastante amplias en este tema de cómo documentar información que está volátilmente, digamos de manera volátil, que puede perderse, y por ende, digamos, a mayor documentación posible es menor el riesgo de que esta evidencia sea tergiversada o manipulada o tergiversada por un estrado judicial. Las herramientas que vayamos a utilizar, digamos que hemos tratado de pronto ajustarnos o alinearnos un poco a lo que es NIST en varios aspectos, y sobre todo en los documentos IEEE que tiene NIST y los marcos de trabajo que tiene NIST actualmente. Por ende, trabajamos bajo el testing de herramientas que tiene actualmente el NIST para diferentes herramientas licenciadas y no licenciadas, y que a partir de podemos evaluar qué tipo de herramienta poder utilizar en determinado contexto o escenario, sea licenciada o no licenciada. Trabajamos con la doble copia, y esta doble copia o imagen forense digital original, y la doble copia tiende a ser, digamos, una buena práctica que estamos implementando a nivel de nuestros expertos, en donde la imagen forense única original se dejaría o se guardaría con un respaldo judicial único de cadena de custodia, y basados en esta imagen original se tomarían dos copias, una manipulable para accesos comúnmente realizados a través de las herramientas forenses, y otra de resguardo, de respaldo, por si alguna de estas dos
otras dos fallan, digamos, en materia procedimental. La cadena de custodia que obedece, digamos, a estos procedimientos que venimos desarrollando de buenas prácticas, obedecen a un marco de judicial y de competencias judiciales a nivel local, sin duda, sin dejar a un lado los marcos de trabajo internacionales que actualmente existen, que sin de pronto escatimar también nos ofrecen muy buenas prácticas o mejores prácticas frente a cómo documentar, evidentemente, evidencia digital en la nube. Pensamos que también, digamos, esas buenas prácticas deben ir acompañadas del aseguramiento, no solamente de la evidencia digital y de la información, sino consideramos que encriptar o cifrar la información posteriormente de una recolección masiva, incremental, diferencial o la que sea, debe ajustarse a los respaldos encriptados de información que deben estar supeditados a un control de la triada de seguridad de la información, como ustedes ya conocen, de confidencialidad, integridad y disponibilidad. Entonces, por ende, utilizamos como buena práctica encriptar información de respaldos de la evidencia digital y pues lo que ustedes ya saben, calcular y constantemente realizar un ciclo de gestión de cálculo de sumas algorítmicas en distintas, digamos, líneas de trabajo que pues como ustedes ya conocen, el SHA-256 o el SHA-512 vienen siendo los mejores estándares en materia de hash algorítmico de sumas de verificación algorítmica. Esto digamos que de nada nos sirve si tenemos una proyección estática de lo que es la informática forense convencional, como se venía diciendo o como venía diciendo hace un momento, en donde particularmente como pensamos nosotros y siendo jocosos, nos hacemos una pregunta de cómo hubiese sido esto en la recolección de dispositivos móviles hace, yo creo que no más de 18 años, en donde teníamos un Nokia. No sé si allá en la Argentina le sucede lo mismo, le sucede lo mismo, que poco a poco, paulatinamente, o más bien hubo un cambio abrupto, un pico abrupto de los cambios de tecnología en dispositivos móviles, en los cuales los que alcanzamos a ver estos aparaticos que ustedes ven en pantalla, pues lógicamente te tenían un tratamiento forense totalmente distinto a lo que hoy tenemos en la actualidad. Y por supuesto, las capacidades de almacenamiento eran totalmente distintas, los escenarios tecnológicos totalmente distintos, como los denominamos nosotros, los elementos de naturaleza digital son totalmente distintos, las tipologías de acceso a la información son totalmente distintas. Entonces, nos hacemos esa pregunta y comparamos lo que es el disco rígido o el disco de acetato o el disco de 3,5 no hace más de 50 o 60 años y de cómo nosotros hemos evolucionado a través del tiempo a ya tener un smartphone que es lógicamente todo un mundo de información, no solamente local en el dispositivo, sino también a nivel de la nube o a nivel de otros elementos que estamos nosotros analizando, ¿cierto? Nos apoyamos desde la criminalística, como ustedes bien saben y saben, digamos, los escenarios en los cuales el triángulo por ahí de Edmond Locard nos hace recordar las bases de la criminalística en donde una víctima, un victimario en lugar del hecho tienen una conjetura similar o una bidireccionalidad de recursos y de utilización de mecanismos en donde un victimario lógicamente puede acceder o no a la información parcial para borrarla, inclusive teniendo en cuenta de que bajo la premisa que tenemos en la asociación en que si no se encuentra evidencia es porque esa es la evidencia, de que no se encontró evidencia y de que existen, digamos, elementos de que sin duda nos ayudan a poder profundizar en ese triángulo digamos, de relación entre el victimario y la víctima del lugar del hecho, la protección a esos datos o la protección a la información o el resguardo de la información, más sabiendo o teniendo un elemento más unido entre sí que lógicamente la seguridad de la información. Reconocemos que todo necesita un proceso, desde ASIF o desde la CIF nosotros reconocemos que esto está sucediendo y que no, digamos que no se debe pasar por alto, por ende hemos creado estas metodologías, hemos respondido, digamos, a los escenarios de exigencia que cada una de nuestras comunidades de expertos tienen,
en particular en lo que tiene que ver con los retos que le nacen o que le surgen en el tema de recolección de datos en dispositivos móviles. Y para nosotros es importante ver que toda la evidencia o todos los escenarios son importantes en materia de recolección, aseguramiento y presentación de la evidencia digital. No hay un escenario en el cual nosotros tengamos 100% seguro de que vamos a recuperar el 100% de la información o el todo por todo de la información que estamos nosotros observando, que estamos nosotros analizando. Por ende, entendemos que esos escenarios deben obedecer a una naturaleza digital, desde el entendido de que los dispositivos móviles radican ser, digamos, los escenarios a futuro mezclado con el cloud computing y mezclado con el tema de las IoT, mezclado con el tema de la inteligencia artificial como los tres pilares del enfoque de la evolución de la informática forense. Y allí mismo nosotros nos enfocamos sabiendo o aperturando, digamos, ese cuadrante de Gartner que usted ya lo conoce, no ese cuadrante de Forrester en materia de la informática forense, apuntándole a esas buenas prácticas muy generales en materia de análisis y recolección de esta información o de evidencia digital, para evitar sesgos o evitar que, digamos que, lógicamente, críticas constructivas o técnicas alusivas a las metodologías, no lo adjuntamos digamos, a una guía definitiva, como lo hacen algunos. Colocar guías definitivas de pronto supedita las acciones del especialista o del experto en informática forense, y esto supedita también o limita mentalmente el accionar, digamos, de todas las posibilidades que existen en materia de informática forense en la actualidad. Entonces, para CIF es importante reconocer que es un error a veces de limitarlo ante una guía específica. Por eso nos dirigimos sobre todo a las mejores prácticas, sobre todo a los baselines o las líneas base, y a partir de las líneas base poder construir algo más, ¿no? Entonces, este es un claro ejemplo en donde dibujamos un cuadrante tecnológico de poder dilucidar cuál era la valoración de la tecnología que fuésemos a analizar o a recolectar o asegurar, examinar los métodos. Para nosotros es importante verificar qué tipo de método es el más seguro, pero qué tipo de método es el más confiable, y a través de la confiabilidad de ese método saber y determinar cuál puede ser el más modificatorio de todos los anteriores. Y esto lo analizamos con respecto a lo que son los dispositivos móviles, en donde la recolección se vuelve difícil en cuestión de poder asegurar la información de manera volátil, rápida y adecuada a través de los medios naturales o convencionales de los dispositivos móviles. Ya vamos a mirar, digamos, esos medios en específico. El grado de volatilidad, siempre hacemos una medición, un testing de los grados de volatilidad que existen ante cada uno de los elementos que vamos a examinar, y la finalidad procesal, no sin antes, digamos, indicar que la finalidad procesal es ese fin último o ese fin primordial para que un perito en informática forense entregue o presente una evidencia digital después de un análisis forense o después de un análisis adecuado. Entonces, a partir de esto, descubrimos o miramos la problemática, indicamos que la mejor práctica de recolectar información en un dispositivo depende de ese baseline metodológico para la difícil recolección que se pueda presentar en ese dispositivo. Entendemos que existen unos mecanismos de aislamiento que pueden ser tradicionales. Recuerden ustedes la bolsa de Faraday, que no deja de tenerse en cuenta, digamos, en algunos procedimientos específicos, ¿sí? Y por otro lado, ese es a lo que yo denomino el cuadrante tecnológico, que es cuando determinamos qué tipo de tecnología estamos abordando, ¿no? Por otro lado, también está lo que tiene que ver con el grado de volatilidad en algunos elementos, por ejemplo, Android. En específico, vamos a nombrarlo aquí en este paper o en este artículo de conferencia, en donde analizamos realmente cuál era la problemática frente a este tipo de dispositivos, en donde dijimos, bueno, existe un estado del arte de recolección y adquisición, entonces delimitamos cuáles eran esos 5 elementos clásicos convencionales para atacar la recolección masiva de un dispositivo
dispositivo celular o un dispositivo móvil y la clasificamos en 5 elementos que estamos haciendo actualmente con los que están haciendo actualmente nuestra comunidad de expertos. Uno de ellos es el chip off, y ustedes ya lo conocen, es extraer el chip del teléfono y poder hacer la recuperación de estos datos, ya sea en caliente o ya sea en frío. Está o existe el GTAC, que ustedes también lo conocen, que es realizar un Joint Text Action Group. Esto es delimitado sobre unos documentos IEEE que tiene, digamos, a nivel general o que se tienen a nivel general sobre la carga de dinámica y electrónica de los chips actualmente y la medición de cada uno de ellos. También, digamos, en algunos casos, nuestra comunidad de expertos nos reporta, nos indica, Emanuel o comunidad, explíquenos si estos dos tipos de extracciones se están haciendo coherentemente o de manera correcta. Nuestra respuesta siempre ha sido depende. Es decir, depende de la granularidad de información que usted pretenda lograr obtener mediante cualquiera de estos dos métodos, que es la extracción manual y la extracción lógica. Y por ende, digamos, cualquiera de estos dos analizados desde el punto de vista de herramientas, pues de alguna manera es la practicidad que tiene en campo el examinador forense o el especialista. Entonces, no reprochamos o nunca decimos, oiga, es un método que está siendo mal utilizado, es un método que viene siendo incompleto, sino que por todo lo contrario, usted puede ajustar su método, su procedimiento y volverlo un poco más completo, más exacto y más íntegro. Y está el MicroRaider, que pues para algunos o para muchos es el método más adecuado que se debe realizar frente a la extracción de un dispositivo móvil que actualmente, digamos, se encuentre en estado de recolección masiva de información volátil. Podemos pasar, digamos, a todo lo que del estado del arte y sobre todo lo que tiene que ver con las herramientas que utilizamos para medir efectivamente el testing de las herramientas a utilizar. Esto es muy importante. No existe un elemento que mida con exactitud, digamos, o pretenda medir con exactitud qué herramienta hace mayor o mejor trabajo, sino que particularmente son muy complementarias. Entonces, lo que vemos es que NIST nos ofrece la posibilidad de poder testear estas herramientas a través de su SFTT. Ese es el Computer Forensic Tool Testing Program. Es un elemento que nos permite testear cada una de las herramientas para saber si ejecutan una determinada acción o no en determinada situación. Hemos cometido errores, lo digo como especialistas y examinadores forenses, en que nos supeditamos a una sola herramienta, nos supeditamos a un solo procedimiento y basados en eso pensamos que crear una guía es la mejor solución bajo una sola herramienta y puede ser un error garrafal en todo este sentido de la palabra. Entonces, basados en esto, nos preguntamos o nos hicimos 3 preguntas fundamentales. ¿Qué procedimiento es el adecuado después de examinar esos 5 procedimientos y después de testearlos? ¿Cómo altero menos el dispositivo frente a la recolección masiva de los datos volátiles de un dispositivo móvil? ¿Y de qué manera realizo acciones de mejores prácticas para poder evitar que la integridad del dispositivo se vea afectada o la integridad de nuestra obtención de información se vea afectada? ¿Cierto? Esto, digamos que es una revisión que hicimos académica de algunos aspectos a mejorar de algunas herramientas o oportunidades de mejora de algunas herramientas que se vienen utilizando para hacer esa recolección masiva o una recolección, por ejemplo, de RAM, en dado caso, digamos, de la memoria volátil de un dispositivo móvil. Y resulta y pasa que pues nos llevamos ciertos elementos en los cuales uno de ellos es que cuando tú utilizas un GUI o una interfaz gráfica para poder capturar o para poder adquirir información o adquirir una memoria RAM, tiende a ser de pronto más modificatoria. Nunca nos hemos puesto a pensar qué tanto modificatoria puede ser una herramienta cuando se realiza una adquisición de este estilo, y tampoco nunca nos han preguntado a nivel forense qué tanto puede afectar la demostración o la presentación de la evidencia digital. Entonces, a partir de esto pensamos como analistas que debemos pensar un poquito más allá, ¿cierto? Para poder realmente adquirir información dentro de dispositivos móviles o fuera de este, para poder realmente contabilizar o hacer el accountability o hacer la responsabilidad demostrada de lo que es realmente un análisis forense. Hemos nosotros también indagado o analizado cuáles son esos escenarios de poder capturar de manera
adecuada o de manera correcta o de manera sistemática la información, por ejemplo, de un dispositivo. Y a partir de ello hemos analizado la arquitectura de lo que es un dispositivo móvil, en este caso un Android, un sistema operativo que tiende a ser de código abierto, que sin duda, digamos, utiliza una tecnología multivariada, multi elemento de conexión, y que también de alguna manera algunos de los programadores de las herramientas de informática forense se han percatado de que o han verificado, han hecho lo que nosotros hemos realizado, ese survey, esa encuesta de poder determinar qué es lo más importante para un examinador forense recuperar y qué información es la más volátil para poder recuperar. Llevado a cabo ese escenario científico de experimentación, muchas de las herramientas que actualmente tenemos realmente se enfocan siempre en buscar, digamos, elementos que necesitemos de primera mano, por ejemplo, lo que son los contactos, lo que son el phone browser, lo que son la recuperación de artefactos que están digamos, operativos en el teléfono, algunos elementos que están localizados con, por ejemplo, todo lo que es multimedia, la aplicación, aplicaciones necesarias para poder demostrar que el teléfono las tenía instaladas o no, información, por ejemplo, de geolocalización o ubicación cuando estamos enviando información desde el teléfono o hacia el teléfono, mensajería instantánea y herramientas o aplicaciones que utilicen esa mensajería. Finalmente va a ser el mismo esquema de selección o de chequeo que actualmente nuestros examinadores están realizando. Pero la pregunta es, vuelvo otra vez a las preguntas principales, ¿cómo altero? ¿De qué manera disminuyo la alteración dentro del dispositivo móvil para recuperar esta información? Esa es una de las preguntas. ¿Cómo llego a la completitud y a la suficiencia de esos escenarios del sistema operativo Android para poder realmente tener una evidencia integral? De qué manera yo complemento los análisis, por ejemplo, de extracción manual integral o extracción lógica parcial dentro de un dispositivo móvil que utilice un sistema operativo Android. Esas son las preguntas que todavía dentro de la problemática siguen siendo equivalentes. Por ende, utilizando el CFTT de poder hacer el testing de las herramientas forenses, verificando el cuadro de tipología tecnológica que tenemos dentro de nuestra línea base de ubicación de tecnología y el tipo de información electrónicamente almacenada del dispositivo y la finalidad del objeto del análisis o la finalidad del objeto de la presentación de la evidencia, optamos por la examinación del método forense a utilizar. Entonces, finalmente esto derriba, digamos, de alguna manera algunos conceptos de tener una guía individualizada para hacer evidencia digital o para adquirir evidencia digital y se desmitifica de alguna manera con una capa académica bastante notable de que se debe requerir una guía constante para todo. Y esto, digamos que siempre debemos tener la mente abierta como analistas y examinadores para no limitarnos a lo que nos ofrece una guía solamente para poder obtener información digital o obtener información de manera volátil. Entonces hemos caído en ese tipo de errores en donde seguimos buscando el puerto o seguimos buscando en dónde poder obtener información, pero no nos damos cuenta que no estamos haciendo los procedimientos que merece, digamos, la tecnología que estamos nosotros analizando y nos dejamos llevar por siempre por los procedimientos convencionales de extracción, por conectar el teléfono, desconectarlo y empezar a rutearlo. Digamos que esa no es la salida frente a este tipo de situaciones que se nos está presentando en la vida diaria como examinadores forenses y especialistas. Yo los invito que miremos más a fondo qué metodologías estamos analizando en este sentido. No se puede pensar únicamente de que el elemento de naturaleza digital, como lo denominamos en la CIF, comprende ser, digamos, solamente un elemento, un análisis etéreo de lo que son los dispositivos móviles, en este caso representativos con sistemas Android, que es el más usado, digamos, para recolectar este tipo de información, sino que debemos analizarlo desde dos puntos de vista, de orden externo y de orden interno. ¿Qué puedo o qué tanto puedo alterar el dispositivo internamente?
y qué tanto puedo yo crear información adicional o producir evidencia adicional dentro del dispositivo digital, como lo dice en Monlocar, qué tanto yo puedo dejar evidencia dentro del lugar del hecho para que esta evidencia pueda, lógicamente, en un contraperitaje tergiversármela. Y de origen externo, ¿cuáles son esos dispositivos de almacenamiento digital que son tan intangibles, que pueden ser tan lógicos, que nosotros, cuya producción de ese ecosistema interno no lo sepamos o no lo tengamos de manera integral? Y por supuesto, no pudiésemos de pronto revivir o reconstruir un hecho o reconstruir una evidencia digital, como se ha denotado en varios escenarios. Esto nos lleva a otra pregunta: ¿cómo nosotros, de qué manera ejecutamos la menos afectación posible dentro de nuestro dispositivo móvil para poder nosotros llegar a esos 5 escenarios notables que estoy indicando acá a la derecha? Llegar a un escenario de completitud, llegar a un escenario de suficiencia, llegar a un escenario de integridad, llegar a un escenario de disponibilidad y acceso a la información en todo momento y lugar. Entonces, bajo esos escenarios es que nosotros, en las examinaciones del método y en las examinaciones de las baseline, tiene un componente esencial. La informática forense convencional, buscar el puerto para poder extraer información, son temas de que pueden ser complementarios, pero que pueden llevarnos al error. Entonces, no nos basemos estrictamente en guías, sean complementarios, digamos, en cada uno de sus aspectos, pero miremos que puede haber más situaciones que podemos nosotros examinar, que pueden generar un riesgo dentro del análisis de la información que estamos recolectando, y a partir de ello tengamos la capacidad de poder hacerlo. Hicimos una base experimental con todo lo que era Android, ¿cierto? Los sistemas operativos Android, por decirlo así, nos generan algunos indicadores numéricos y pesos a cada una de las obtenciones. Basado en esos pesos de cada una de las obtenciones, hicimos un análisis cuantitativo y cualitativo de cuáles eran los elementos prioritarios de recolección de una herramienta forense básica, y a partir de ello generamos una ecuación de equilibrio, denominamos así la ecuación de equilibrio. La ecuación de equilibrio está denominada por un valor que se le coloca a cada uno de los elementos recolectados con la herramienta forense. Una vez tenemos esos pesos de recolección de la herramienta forense, lo basamos en unos indicadores, parametrizamos esos 4 indicadores para medirlos. Uno, dentro del grado de integridad, que es la suficiencia y completitud, que es lo que señalo aquí con el mouse, o lo que señalo acá con el puntero láser. El indicador de integridad, cómo yo mido la suficiencia y la completitud. En el paso 2, cómo yo mido la disponibilidad de acceso a la interpretación de los resultados de manera constante e inmodificable. Cómo yo mido, a través de un indicador de confidencialidad, el menor tipo de técnicas de acceso al dispositivo, de qué manera yo gradúo o minimizo el riesgo de acceso o modificación dentro del dispositivo. Y cuarto, cómo yo mido la falencia o las fallas de procedimiento en el procesamiento y en la priorización de obtención de la información. Eso, digamos, que son los 4 indicadores sobre los que nos basamos en este artículo científico, siempre basándonos en la premisa, o digamos en el elemento esencial: cómo yo logro hacer suficiente y completo con esto que acabamos nosotros de recolectar, o nosotros de adquirir o de asegurar a través de esta adquisición, llevándonos siempre a un elemento de integridad, siempre basándonos en un elemento de integridad. Por último, y para cerrar, digamos, este CFP, nos basamos, digamos, en algunas herramientas para hacer unas pruebas específicas, determinando que muchas de ellas, acá nos está diciendo a rajatabla que una es mejor, una es menor. No, para nada. Simplemente cada una aporta esencialmente lo que le pertenece en cada evento o en cada escenario, dependiendo de los elementos que tengamos a la mano, ¿cierto? Y por último, el baseline trata de promover esas mejores prácticas del desarrollo de esos principios fundamentales de la informática forense. Quiero cerrar hasta ahí.
Pablo y compañeros, basándonos en que, digamos, la optimización de este modelo, digamos, en su etapa base, quiere basarse o quiere tener una base optimizada, disminuir la tasa de error, bajar, subir la escala de integridad y exactitud, perfeccionar los elementos de hands-on que utilizan los laboratorios de informática forense y, pues, lógicamente, multiplicar unos resultados que son evidentes en lo que necesitamos en la ciencia y en la disciplina. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Manuel. Muy buena tu presentación, muy buena la prueba de sus metodologías. Todo laboratorio de informática forense o de DEFIR debería hacer esto, debería validar sus métodos, sus herramientas, basarse, por supuesto, en lo que propone NIST y otros entes internacionales respecto al testing que se puede hacer de las herramientas. Hay una sola preguntita que está muy buena y que me gustaría hacértela porque es una gran duda que se presenta. Una disertante dice, ejemplo, de una laptop o notebook obtengo la imagen forense en un disco duro externo y hago una copia de esta imagen forense para poder trabajar en el análisis, es decir, doble copia forense, ¿no? ¿Puede el cliente o, digamos, quien fue allanado en la escena del hecho disponer de la notebook para su trabajo diario? Es una pregunta que nos hacemos. Si ya está la imagen forense dentro de los laboratorios y hay suficiente cadena de custodia incluso en los juzgados, ¿por qué quienes son los poseedores o los dueños de esas evidencias originales no la pueden disponer? Pues ya se puede trabajar, esa es la pregunta, ¿no? Vale, Pablo, pues es una pregunta que en la práctica tuve muchos inconvenientes por ese tipo de situaciones, Pablo, y todos los que nos escuchan. Yo lo digo desde la experiencia y lo digo desde el conocimiento de lo que es realmente lo que hemos visto. Una imagen integral física que tú tengas de un dispositivo sobre y basta para tenerla, digamos, en almacenamiento y custodia. Lo que sí recomienda la buena práctica es que realices una imagen original que quede en cadena de custodia y dos copias relacionadas con el tema para que se entregue una al juzgado o a la defensa, lo que sea, y la otra esté en procesamiento, en el almacenamiento local de evidencias digitales. Por otro lado, la disposición final del elemento original, que esa es la pregunta clave, debe entregarse porque existe un elemento de entrega o de relacionamiento de continuidad dentro de la cadena de custodia, a lo que acá en Colombia denominamos registro de continuidad. La finalidad de entrega va a ser la disposición del uso de ese elemento. No, digamos, y más que todo en casos, por ejemplo, en donde la víctima o la misma víctima puede tener o quiere tener acceso al computador porque lo necesita. En casos específicos como este. Caso distinto es cuando está el victimario y el victimario, después de haberse absuelto, después de ello necesita la laptop para poder trabajar. Digamos que hay varios escenarios en los cuales el juez decide mantenerlo en custodia por determinado tiempo o no. Perfecto. Bueno, es más o menos lo que sucede en nuestro país con esos casos, y tenemos un caso muy famoso actualmente que quien es habitué de Twitter lo ve, de una persona reclamando sus elementos que fueron confiscados en un allanamiento allá hace tiempo. Y bueno, es un gran caso que está en debate acá en la Argentina.